Quizá lo más difícil de procesar para nuestra mente limitada sea la idea de la aniquilación de la existencia. En otras palabras, más difícil que pensar en la vida eterna es pensar en la muerte eterna. En la visión cristiana de la existencia, donde la muerte no es el final, la idea de que algo o alguien simplemente dejará de existir por la eternidad es inquietante. Sin embargo, la idea de que el sufrimiento, el pecado, el dolor y la muerte nunca terminarán es a su vez incompatible con el carácter de Dios. La forma en que Dios pondrá fin al pecado puede generar dudas sobre su amor. Sin embargo, un estudio minucioso del tema revela que incluso la destrucción de los malvados será una clara demostración de la justicia y la misericordia divinas. Este es el ciclo de conferencias online sobre eventos finales que promueve la editorial Sa Feliz. Nuestro tema de hoy es imprescindible. El tema de nuestra entrevista es la destrucción de los impios, y para hablarnos de ello tenemos el privilegio de contar con el Dr. Un tema muy complejo, y una de las principales preguntas es cómo equiparar la idea de un Dios que cría a sus hijos por amor y los destruirá también por amor. La Biblia es muy clara sobre dos cosas. La primera, que Dios no desea que nadie perezca, sino que todos se arrepientan y sean salvos. Esa es su voluntad. Así lo dice segunda de Pedro 3:9, y así desde el principio necesitamos comprender que ese final no es algo que Dios espera con ansias. De hecho, es justo lo contrario. Dios desea lo que Jesús dijo en Juan 14, 1 al 3. eh, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Voy a preparar un lugar para vosotros. Así que hay un lugar preparado para todos. A Dios le gustaría que todos nos salvásemos, pero no todos están dispuestos a dejarse salvar. No, no todo el mundo acepta el regalo de la salvación, y por lo tanto, para que el mal y el pecado no perduren para siempre, Dios les pondrá fin al sufrimiento, al dolor, que son los resultados del mal y del pecado. ¿Y por qué es necesaria la destrucción de los impios? Creo que deberíamos precisar que, por supuesto, muchos cristianos no creen que el mal y el pecado serán destruidos. Desde muy temprano en la historia de la iglesia cristiana, en el segundo y tercer siglo, una idea empezó a predominar basada en la filosofía griega, insistiendo en que cada ser humano tiene un alma eterna e inmortal que es indestructible, y por lo tanto no hay manera de destruir completamente el mal, porque los malvados nunca dejarán de serlo. Son inmortales para siempre. Esta es una idea terrible que no está de acuerdo con la Biblia. Por eso, como resultado, muchos cristianos tienen la idea de que cuando Dios castiga a la gente por sus pecados en el infierno, ese tormento dura sin fin por toda la eternidad. Y esa es una idea completamente ajena a la Escritura. Ya hemos dicho algo acerca del carácter de Dios, que Él no quiere que nadie perezca, quiere que vivamos. Romanos, Romanos 6, 23. Si el salario del pecado es la muerte, no un sufrimiento sin fin en el infierno. La muerte es muerte eterna, pero
El don de Dios es vida eterna por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Así que este concepto es muy importante para entender realmente las Escrituras y por lo tanto cuando pensamos en que Dios destruirá el mal, ya sabemos por qué. Porque nunca desde el principio el mal, nunca fue algo que Dios quería que existiera. El mal es ajeno a su universo. En realidad tengo que decir que yo no me crié conociendo la Biblia, no fui educado en un hogar cristiano y así cuando leí en Apocalipsis 12:7 que hubo una guerra en el cielo, fue un gran shock para mí. ¿Cómo puede haber guerra en el cielo? Quiero decir, ¿por qué en la tierra? Si este mundo es malvado y pecaminoso, pero ¿guerra en el cielo? Se supone que el cielo es un lugar perfecto y no debería haber allí guerra, pero ocurre que el mal surgió en el corazón de un ángel perfecto que Dios había creado, llamado Lucifer. Su propio nombre significa portador de luz, pero comenzó a pensar que tenía una mejor manera de actuar que Dios y convenció a muchos ángeles para unirse a él. Y ahí tenemos cómo entró el mal y el pecado en el universo. Ocurrió así. El mal es algo extraño desde el principio. Nunca debería haber existido. Y el plan de Dios es que al final deje de existir para siempre. Una vez que sea destruido, será eliminado para siempre. Al principio de nuestro mundo ocurrió algo semejante. Dios hizo todo perfecto al principio. Génesis 1 y 2. Y Dios dijo que todo estaba muy bien. Todo estaba en armonía. Nada estaba fuera de lugar, todo era hermoso y perfecto. Sin embargo, siempre hubo la posibilidad de elegir. Dios nos creó libres. Aquellos dos árboles en medio del jardín del Edén, el árbol del conocimiento del bien y del mal y el árbol de la vida, representan el hecho de que Dios ha querido nuestra libertad. Es un Dios de amor. Y Juan 4:8 dice, Dios es amor. Y el amor no puede ser forzado, solo existe en un entorno de plena libertad, la verdadera libertad. Entonces los que crucificaran a Jesús resucitarán. Pero ¿qué pasará con las otras personas impias? ¿Quiénes son esos malvados que traspasaron al Señor? Por supuesto, quienes lo crucificaron perforaron sus manos y pies con clavos para clavarlo a la cruz y en el proceso, ante los líderes judíos del Sanedrín, fue interrogado por el sumo sacerdote, por Caifás, y finalmente, ya sabes, como Jesús no respondía a sus preguntas, el sumo sacerdote dice en el versículo 63 que Jesús guardó silencio y el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios vivo, dinos si eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le respondió, tú lo has dicho, pero yo te digo que vendrá el día en que verás al Hijo del Hombre sentado a la derecha del poder divino y viniendo en las nubes del cielo. Así que justo ahí, cuando Jesús dijo que Caifás y los que estuvieran implicados en crucifixión, habiéndolos visto en su humillación, lo verán también venir en su gloria, coronado como rey. Muy interesante, dirás, pero ¿por qué van a ser resucitados solo para ser destruidos de nuevo? Porque si nos fijamos en 2 de Tesalonicenses 1, cuando habla otra vez acerca de la venida de Jesús y específicamente de lo que le sucede a los inicuos, versículo 7, para dar a los atribulados descanso con otros, cuando el Señor Jesús sea revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llamas de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecieron al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales serán castigados con destrucción eterna, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Así que los malos serán destruidos. Cuando venga Jesús, serán consumidos por fuego. Pero ese no es el final. Los que estén vivos para ver venir a Jesús serán solo unos pocos justos en la
En la anterior primera epístola a los Tesalonicenses 4:16 dice, el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Así que en la venida de Jesús tendremos dos grupos, como hemos visto, los malvados que son destruidos por el resplandor de su venida a la visión ardiente de su gloria, que no podrán soportar la gloria de Dios, y los justos que han aceptado el Evangelio de Jesús y obedecido a su palabra, que serán arrebatados para reunirse con Él y llevados al lugar que está preparando para ellos. Pero ese no es realmente el final, porque Apocalipsis capítulo 20 habla de un milenio. Ahora bien, algunos enseñan que el milenio sucederá aquí en la tierra cuando Jesús venga, pero si leemos bien, vemos que ese no es el caso. Jesús ya preparó un lugar para nosotros en el cielo, y cuando venga de nuevo, seremos arrebatados para encontrarnos con Él en el aire. Y el texto precisa que estaremos siempre con el Señor, que está preparando un lugar para nosotros en el cielo. En Apocalipsis 20, en realidad dice eso. Hay una visión del cielo que habla de los que se salvan y también de los perdidos. El versículo 4. Vi tronos y se sentaron en ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los que habían sido decapitados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y no habían recibido su marca en la frente ni en sus manos, y volvieron a la vida, y reinaron con Cristo 1000 años. Pero el resto de los muertos, obviamente los perdidos, los malvados, el resto de los muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Esto es muy interesante. Aquí tienes lo que dicen los versículos 4 a 6 de Apocalipsis 20. Se describe el milenio. Los justos están en el cielo, reinando con Cristo durante 1000 años, sentados para juzgar al resto de los seres humanos, e incluso sobre otros seres como Satanás y sus ángeles, porque Pablo en 1 Corintios 6 dice, ¿no sabéis que los santos juzgarán al mundo? ¿No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Y eso sucederá durante el milenio, pero el resto de los muertos, los malvados, no vivirán de nuevo, no cobran vida hasta el final de los 1000 años. La primera resurrección es la de los justos y tiene lugar en la venida de Jesús. Sobre ellos, dice, la segunda muerte no tiene poder. ¿Qué es la segunda muerte? Es la muerte definitiva de los malvados. Ellos mueren una vez y luego viene el juicio. Dice en Hebreos capítulo 9, y ese juicio está al final del milenio, en el que vuelven a resucitar los perdidos. Esta es la resurrección al final de los 1000 años, es decir, para el juicio final y muerte definitiva, como se describe más plenamente en Apocalipsis 20. ¿Cuántas veces serán destruidos los impios, doctor? Aquellos que crucificaron a Jesús, aquellos que fueron los más violentos opositores de Jesús durante su vida, sufren el destino infeliz de tener que morir 3 veces. Vemos que su carácter no ha cambiado porque cuando resucitan, dice el versículo 7, es decir, el siguiente versículo al que hemos leído, y cuando los 1000 años se cumplan, Apocalipsis 27, Satanás será soltado de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 extremos de la tierra, a Gog y Magog, para reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar, y el Apocalipsis entonces describe como la ciudad santa, la nueva Jerusalén bajada del cielo en la tierra. El texto describe también cómo Satanás intenta reunirlos a la batalla.
Versículo 9, subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Esa es la nueva Jerusalén, un lugar que estaba preparado para los salvos. Y descendió fuego del cielo de parte de Dios y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos y para siempre. Vamos a hablar de esto en un momento, pero el punto principal es que los malos no han cambiado su carácter. Siguen completamente impenitentes, incluso planean destruir al pueblo de Dios, sitiando la ciudad y tomándola. Satanás los engaña y los convence de que tienen todos los recursos para conseguirlo, hasta que baja fuego de Dios del cielo y los destruye. Esta es la segunda muerte, la muerte segunda. Ahora, como el libro del Apocalipsis va por temas, la siguiente visión es la del gran juicio. El juicio, en realidad, sucede durante el tiempo en que están rodeando la ciudad. Y así dice el versículo 11. Entonces vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de cuya faz huyeron la tierra y el cielo, y no se encontró ningún lugar para ellos. Y vi a los muertos pequeños y grandes de pie delante de Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, del cual es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por las cosas que estaban escritas en los libros. E insiste que se trata de un juicio según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Entonces la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Así que en esto consiste la segunda muerte. Es la destrucción en el lago de fuego. ¿Y por qué se la llama lago de fuego? Seguro que te habrás hecho esta pregunta. Recuerda que Jesús dijo que el fin sería como en los días de Noé. En realidad, segunda de Pedro capítulo 3 habla del juicio final de los malvados. Y dice, hablando de los escépticos, que dicen, ¿dónde está la promesa de su venida? Ha pasado mucho tiempo. Hace años yo era uno de esos escépticos. Ahora veo las señales cumplirse y ya no me hago esa pregunta. Sabemos que la venida de Jesús está cerca, pero para aquellos que dudan de esa venida, como dice Pedro en el versículo 5, ellos ignoran voluntariamente que desde los tiempos antiguos, desde que el mundo fue creado, versículo 6, que el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra actuales están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Así que el texto dice que como el mundo fue destruido por una inundación global en la época de Noé, como medida de juicio contra los inicuos de aquella generación, que aquello fue como una pequeña imagen de la destrucción de los malvados. Al final, cuando fuego caiga de parte de Dios desde el cielo y los devore, la tierra se convertirá en un ardiente horno. Y de hecho, el libro Conflicto de los Siglos de Elena White, página 652, lo describe de esta manera. La tierra está quebrantada, salen a relucir las armas escondidas en sus profundidades, llamas devoradoras escapan por todas partes de grietas amenazantes, hasta las rocas están ardiendo. Ha llegado el día que arderá como horno, los elementos se disuelven con calor abrasador, la tierra también y las obras que hay en ella están abrasadas. Eso es una cita de lo que acabamos de leer en 2 de Pedro 3 y en Malaquías 4, 1, 2. La superficie de la tierra parece una masa fundida, un inmenso lago de fuego hirviente. Y por supuesto no tenemos ningún problema en imaginar esto porque sabemos que bajo la corteza de la tierra hay una vasta masa fundida de material ardiente, y así que no tenemos problemas en comprender que todo va a ser consumido. Y luego de ese lago de fuego, Dios sacará una nueva creación, una
nueva tierra, un nuevo mundo. ¿Cuánto durará esta destrucción? Bueno, supongo que para algunos todo esto será muy rápido y sin embargo para otros, para quienes se han aferrado al mal y al pecado y son impenitentes, ¿cómo no querrán en absoluto renunciar a la vida? Satanás especialmente y sus ángeles, creo, sufrirán durante un tiempo, pero no sabemos cuánto. Sin duda que les parecerá muy largo, porque cuando sufrimos a todos, un segundo nos parece una hora y una hora nos parece toda una eternidad. Así que eso hará sin duda parecer el fin mucho más largo de lo que realmente será. Pero en este tipo de sufrimiento creo que incluso el sufrimiento físico puede no ser tan intenso como el mental y psicológico. El darse cuenta de que Dios quiso salvarlos y les dio oportunidades y más oportunidades para que todos respondiesen en su amor y fueron persistentemente y firmemente resistidas y confrontadas, rechazadas. Ese conocimiento de lo que podrían haber tenido y lo que podrían haber sido y que han perdido completamente, perdido para siempre, eso será terrible. ¿Y cuál crees que es el mensaje de Dios con respecto a este tema de la destrucción de los impios? Creo que debemos reconocer que no son pocos los lugares donde se explica esto, y uno de ellos está en Apocalipsis 20, donde parecería aparentemente que los malvados sufrirán para siempre, eternamente. Tiene este pasaje que leemos en Apocalipsis 20:10. El diablo que los engañó fue echado en el lago de fuego y azufre, y serán atormentados día y noche para siempre y por los siglos de los siglos. El final del versículo dice, y el capítulo 14 lo dice de nuevo, como leemos en el versículo 9, de los que recibieron la marca de la bestia, versículo 10, que también beberán del vino de la ira divina, que ha sido vertido puro en el cáliz de su ira, y serán atormentados con fuego y azufre delante de los santos ángeles y en la presencia del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen descanso de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Quiero decir que esto describe, de hecho, un final. Quiero precisar dos cosas, o incluso tres. En primer lugar, aquí no dice que serán atormentados por los siglos de los siglos. Hay varios lugares donde se usan expresiones semejantes. Por ejemplo, en el Salmo 37 es un ejemplo que se refiere a la destrucción de los malvados. Versículo 10. Pues de aquí a poco no existirá el malvado. Observará su lugar, pero ya no estará allí. Y luego también dice en el versículo 20, los malvados perecerán y los enemigos de Jehová, como la lozanía de los prados, serán consumidos. Así se disiparán como el humo. Así que tenemos que preguntarnos, ¿qué significa la expresión para siempre? Y ya sabes, la expresión tanto en hebreo y en griego no es lo que nosotros entendemos para siempre, porque se trata de una expresión que se utiliza para referirse a consumir tanto tiempo como sea necesario. Por ejemplo, en Éxodo 21:6, hablando de un siervo que ama tanto a su amo y a la familia que sirve, que quiere que su esclavo por siempre. En ese caso, se le perforaba una oreja con un punzón y prometía que iba a servir para siempre. Eso es obvio entonces que eso no significaba un periodo de tiempo sin fin, significaba servir hasta la muerte. ¿Es claro? Otra ilustración más obvia sobre esto está en el libro de Jonás, capítulo 2,
donde se describe a Jonás en el vientre del gran pez o la ballena o como se llame. Y por supuesto se le debió hacer eterno. Por eso dice en el versículo 6 que él estuvo en el vientre del pez para siempre. Usan la misma expresión, pero como dice el versículo 1:17, allí estuvo solo 3 días y 3 noches. 3 días y 3 noches no es para siempre, no. Así que para siempre en la Biblia es relativo. Es relativo. Claro, cuando está hablando de Dios, que es eterno, que su amor es para siempre, sí que es realmente un para siempre, literal, es amor sin fin, porque Dios sí es para siempre, es inmortal, pero nosotros no somos inmortales. La Biblia dice claramente que solo Dios es inmortal, por lo tanto, nosotros tenemos un fin, así que para siempre es en el tiempo que duremos nosotros. ¿Qué podemos aprender de esto sobre el carácter de Dios? Lo primero que tenemos que reconocer es que Él conoce el sufrimiento mejor que nosotros, porque Jesús en la cruz, eh, Él en la cruz clamó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús entonces no podía ver más allá del umbral de la tumba. Llevaba los pecados y la culpa de todos nosotros, de todos los que han vivido alguna vez, y pagó el precio para que ninguno necesite sufrir esa segunda muerte. Murió el equivalente de la muerte segunda por todos. Imagina que nunca se había separado del Padre en toda la eternidad pasada. Ni siquiera podemos concebir lo que eso significa. Dios siempre ha existido y de repente el Padre y el Hijo son cortados el uno del otro por la cruz, separando a Jesús del Padre, quien nunca antes se había separado del Padre. Ahora va a morir sin esperanza de ser resucitado, creyendo que podría morir para siempre por nosotros, que era lo que estaba dispuesto a hacer. Y entonces se nos dice que, aún perdiendo de vista la esperanza de que saldría de la tumba, vencedor que a través de la fe sostuvo esa esperanza, nunca perdió la esperanza en la bondad de Dios y en el carácter del amor del Padre. Y eso fue lo que sostuvo a través de la prueba. Y Él, por supuesto, porque nunca pecó, resucitó al tercer día, el domingo por la mañana. Esa mañana de Pascua. Así que Jesús sufrió como los malvados sufrirán al final. Y que es el mayor sufrimiento posible, el de perderse, como dijimos, un sentimiento de que no hay manera de escapar de la desaparición total, extinción total, muerte final, definitiva, una muerte que sufrió de antemano. Y así quienes mueran al final tendrán que reconocer, y eso será también sin duda un reconocimiento muy doloroso, que Jesús sufrió esto ya por ellos, y que ellos no necesitaban sufrirlo. Y por fin, ¿cómo podemos prepararnos para no estar entre los que serán destruidos? De su descripción no hay nadie que escape a una de estas listas. Desde luego lo es. Quiero decir, un periodo ya es demasiado. Dios no quiere que nadie perezca. Quiere que todos acepten la salvación. Así que sí, cada uno es una tragedia eterna. Todos ellos serán desaparecidos. Todos tendremos algún familiar o un ser querido desaparecido en el cielo. Y esa es una de las grandes tragedias que deseamos poder evitar, compartiendo con otras personas lo que sabemos sobre la Biblia, para que no se queden en el lado equivocado del milenio y resuciten solo después de los 1000 años.
No te rindas con ellos. Piensa en cómo podemos hablar palabras amables y cómo nuestra vida puede mostrarles lo que sabemos sobre el carácter de Dios, su carácter de amor, que vean nuestro amor por ellos, no nuestra actitud crítica, condenatoria, sino un amor que no está dispuesto a que ellos perezcan, se pierdan. Debemos anhelar siempre que se salven. Hablemos palabras de aliento para darles esperanza e incluso compartir lo que Jesús significa para otros. Esto puede abrir el corazón de la gente para que sepan que tenemos, incluso en estos momentos difíciles, en los momentos cruciales en los que vivimos, que no solo tenemos esperanza, sino que tenemos confianza en el futuro, que sabemos dónde vamos y tenemos en Dios un lugar asegurado para nosotros, porque Jesús nos lo aseguró con su muerte. Dr. Wallin, le agradezco de todo corazón la explicación tan clara y la manera tan sincera y profunda al abordar este tema. Que el primer vistazo a este triste capítulo de la historia del universo nos motive a todos a buscar a los perdidos e insistir en los que se han extraviado. Como mencionó doctor, Dios no quiere que ninguno de sus hijos se pierda, y nosotros hoy podemos ser estos agentes de gracia y misericordia. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en la siguiente reunión.